nuestro público que se suscriba en nuestro canal de YouTube El Poder Migratorio, que active la campanita de las notificaciones para que cada día reciba este interesantísimo contenido. Tú sabes que hay una situación bastante delicada con las elecciones de medio término y una posible reforma migratoria. Los demócratas actualmente tienen una mayoría muy estrecha en el Congreso de los Estados Unidos, lo que significa que los republicanos solo necesitan cambiar un solo escaño en el Senado y 5 escaños en la Cámara de Representantes para así tomar el control de ambas cámaras legislativas. O sea, se espera que en este medio término, en este mes de noviembre, los republicanos puedan tomar el control de ambas cámaras legislativas y eso sería posiblemente un adiós para la reforma migratoria. Desafortunadamente, de acuerdo a las estadísticas, el partido del presidente en curso, o sea, el partido que está en el poder, suele perder un promedio de 23 escaños en las elecciones intermediarias, sin mencionar que el presidente Joe Biden actualmente tiene uno de los índices de aprobación más bajos de todos los tiempos. Entonces es muy probable que los republicanos cambien los escaños que necesitan. A continuación echaremos un vistazo a lo que los demócratas probablemente puedan esperar en las próximas elecciones intermedias y lo que podrían significar para la reforma migratoria después de las elecciones. También discutiremos las últimas noticias sobre las negociaciones de inmigración bipartidista. Entonces, ¿qué podemos esperar en las próximas elecciones intermedias en noviembre de este año? Las elecciones de medio término se ven ampliamente como un referendo sobre el presidente y porque tiende a haber una correlación entre la aprobación del presidente y la cantidad de escaños que ellos pierden. El índice de aprobación del presidente Joe Biden se encuentra actualmente en un 41.9%, que es tan bajo como el del expresidente Donald Trump en el año 2018 y aproximadamente un 10% más bajo que el índice de aprobación promedio de un presidente en un año intermedio. Eso está por debajo de su calificación más alta del 57% cuando asumió el cargo por primera vez en el mes de enero del año 2021. La aprobación de Biden se hundió después de la retirada de Afganistán en agosto del año pasado y no se ha recuperado desde entonces, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta que nombró a las primeras mujeres negras para la Corte Suprema en respuesta a la crisis en Ucrania y levantó además las restricciones del COVID. Aún así, es común que la aprobación de trabajo de un presidente permanezca sin cambios en un año de elecciones de medio término, lo que significa que las bajas calificaciones de Joe Biden probablemente se mantendrán estables hasta el mes de noviembre. Entonces, si la historia nos sirve de guía, los demócratas podrían estar enfrentando pérdidas significativas en las próximas elecciones, entregando efectivamente el control del Congreso a los republicanos. La cantidad promedio de escaños en el Congreso que pierde el partido gobernante durante las elecciones de medio término es de un 23%, pero ese número es aún mayor cuando los estadounidenses no están satisfechos con la forma en que van las cosas. Por ejemplo, los republicanos perdieron 40 escaños en el año 2018 cuando los estadounidenses tenían una opinión positiva del Congreso, 21% cuando tenían una aprobación del 41% y niveles de satisfacción general de un 32%. Dos de esas métricas ahora están sujetos en su punto más bajo, con un solo 18% de los estadounidenses satisfechos con el Congreso y 16% satisfechos con la forma en que van las cosas en el país. La única vez que el índice de aprobación de un presidente fue más bajo que el de Biden fue el del presidente George Bush en el año 2006. Hay dos factores que aún podrían reducir las pérdidas demócratas en noviembre. Uno es el hecho de que los republicanos ya tienen escaños en muchos de los distritos en disputa favorecidos por su partido, incluidos 2 escaños en la Cámara que obtuvieron en el 2020. El otro es la decisión anticipada de la Corte Suprema de anular el derecho al aborto, lo que probablemente sucederá en las próximas semanas. Según las encuestas, esto hará que el 49% de los estadounidenses tengan más probabilidades de votar y la mayoría de ellos se inclinarán por los demócratas. Todavía hay una buena posibilidad de que los demócratas pierdan el control de los congresistas en las próximas elecciones intermedias. Entonces, ¿qué papel jugará la inmigración en estas elecciones y qué esperanza hay para una reforma migratoria si los republicanos recuperan la mayoría en la Cámara y en el Senado? Como la mayoría sabemos, los republicanos con frecuencia usan la inmigración como un arma política para poder ganar votos, y este año no es diferente. La narrativa de la crisis fronteriza de Joe Biden ha estado circulando en los medios de comunicación conservadores casi desde que asumió el cargo en el mes de enero, y el reciente intento del presidente de poner fin al título 42, que es la regla relacionada con la pandemia que permite la expulsión rápida de los inmigrantes en la frontera y que ha sido calificada como un regalo para los republicanos. Incluso algunos demócratas en distritos vulnerables han alentado al presidente a esperar hasta después de las elecciones intermedias para anular esta regla, el título 42, a pesar de lo impopular que es entre los votantes demócratas. Y aunque la inmigración a menudo es secundaria en importancia a la inflación, los precios de la gasolina y la Dirección General de la Economía, los mensajes republicanos en torno a ella
han impedido que se apruebe cualquier esperanza de reforma para este año. Los miembros del grupo bipartidista de senadores que han estado discutiendo la reforma migratoria desde abril anunciaron que es poco probable que logren avances, y el miembro republicano Tom Tillis dijo que el grupo no tendrá la capacidad de dejar nada antes de que regresemos de agosto en el receso. Eso significa que el Congreso probablemente no votará ningún proyecto de ley de reforma migratoria hasta después de las elecciones intermedias, cuando los republicanos probablemente hayan recuperado la mayoría de los escaños. Y si bien esto no significa que la reforma migratoria será imposible, es probable que se vuelva mucho más difícil. Cuando se le preguntó sobre la aprobación de un proyecto de ley, el senador Bob Menéndez dijo: si no sucede este año, dependerá de los resultados de la elección. ¿Tenemos más personas que estén dispuestas a lidiar con la solución de nuestro sistema de inmigración que no funciona? ¿O tenemos más gente de mentalidad de Trump en la que no se puede hacer nada? Bueno, aparentemente... O sea, todo depende de noviembre. Todo depende de lo que pase en las elecciones del mes de noviembre, que en este momento están todos apuntando de que los republicanos van a tener el control de ambas cámaras, y si eso sucede, es muy poco probable de que haya una reforma migratoria en los próximos días. Y bueno, señores, finalizamos.